Pues bien, continuando con los programas que en este ente, en la Radio Municipal del Padul, estamos dedicando a las elecciones europeas, las que nos llaman este próximo domingo. Hoy tenemos al representante de Izquierda Unida en Padul, es Fernando Alguacil, a quien vamos a preguntarle, en primer lugar, por la importancia que tiene participar en estas elecciones, por la trascendencia que tienen las elecciones europeas, y hay una serie de cosas que a lo mejor sería muy importante compartir con los paduleños, que deben saber porque es algo que repercute y que de alguna forma condiciona el futuro de España, de Andalucía y del Padul, por supuesto. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por invitarnos y darnos voz a través de Radio Padul. Bueno, quería comenzar por lo que has comentado, la importancia de la Unión Europea. El otro día comentábamos que tal vez sea una de las elecciones, que se ha demostrado ya estadísticamente desde el 79 hasta las últimas que fueron en el 2009, creo recordar, si no me falla la memoria. Creo que la participación media a nivel europeo en las primeras rozaba el 63% o el 69%, y en las últimas elecciones a nivel medio europeo fue el 43%. Con lo que vemos cómo la gente va perdiendo un poco sintonía con la Unión Europea. Sin embargo, ahí existe lo que ya han denominado la paradoja de la Unión Europea, que a pesar de que la gente está perdiendo sintonía respecto a la Unión Europea cada vez gobierna, por decirlo de algún modo, y condiciona más nuestras vidas, ¿no? El otro día comentaba hasta qué punto es importante, por ejemplo, la Unión Europea. Pues hay un reglamento que, lo voy a decir así, a título anecdótico, hay un reglamento que regula la forma que tienen que tener los plátanos en el mercado europeo. Y parece algo anecdótico, paradójico, pero realmente está aprobado. El reglamento 2257/94, y el cual especifica cuáles son las condiciones de forma, los estándares del plátano que se puede consumir dentro de la Unión Europea. Con lo cual pensamos que cuando nos estemos comiendo un plátano en el Padul, pues este plátano y su forma ha venido ya regulada por la Unión Europea. También había por ahí, hay algunos bulos, ¿no? Pero hay unas ecoetiquetas, por ejemplo, para regular las descargas de las cisternas. No es un reglamento, no son de obligado cumplimiento, son recomendaciones ambientales, pero nos dicen o nos regulan la capacidad de las descargas de los sanitarios que todos tenemos en la casa. Entonces, otra vez vuelvo a hacer la misma analogía con respecto a los plátanos, y es que cada vez que, por ejemplo, tiramos de la cisterna, pensemos que detrás puede estar la Unión Europea. Junto con estas directivas hay directivas, por ejemplo, mucho más importantes, por ejemplo la de transportes, cuánto debe de conducir un camionero, cuándo debe de parar, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir con esto que cada vez más la Unión Europea nos regula o nos estandariza todos los aspectos o la mayoría de los aspectos de nuestra vida cotidiana, pero sin embargo no la tenemos en consideración para nada, ¿no? Esto lo quería comentar así a título anecdótico, y después pasar un poco a lo que es la parte política, ¿no? Estas elecciones, las de este año, las de 2014, son las elecciones posteriores al Tratado de Lisboa, que fue un sustituto de la maltrecha Constitución de la Unión Europea, que en España se refrendó, pero hubo otros países que no se refrendaron. En el Tratado de Lisboa, aunque yo sé que esto es un poco farragoso, pero la gente debe de saberlo, se le dio muchísima más importancia al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea que todos los ciudadanos de la Unión Europea votamos directamente. Se le dio más importancia hasta tal punto que ahora va a resultar decisivo para nombrar al presidente de la Comisión Europea. En la actualidad es Durão Barroso.
Y la Comisión Europea, como hay tantos organismos e instituciones, digamos que es el brazo ejecutor, el poder ejecutivo de la Unión. Por así decirlo, sería, aunque no sea similar, pero sería como el presidente del gobierno. Nosotros vamos a votar al Parlamento y el Parlamento, de entre los europarlamentarios, saldrá el presidente del gobierno. El presidente, en este caso, de la Unión Europea. Luego es bastante importante, de ahí vienen lo que comentábamos antes, los fondos FEDER, cómo se gestionan los fondos FEDER, los gestiona la Comisión Europea, una dirección general de la Comisión Europea. Luego vamos a votar al señor, a la persona o la señora que lidere la comisión. Luego desde los plátanos hasta los fondos FEDER hay infinitud de aspectos que van a ser regulados y que sin embargo nosotros, si no vamos a votar, no vamos a tener capacidad de decidir quién nos va a regular o quién va a someternos o a ejecutar estas regulaciones. Y otro aspecto importante que tal vez la gente desconozca por la complejidad de los organismos y las instituciones de la Unión Europea es cómo funciona el tema de los votos. Nosotros, a España le corresponden 54 eurodiputados, hay una sola circunscripción, por así decirlo, electoral, que es España, y digamos que dentro de España sería, aunque aplicando la ley DONT con sus defectos, sería una única circunscripción. Entonces, ¿qué suele pasar? Que suele pasar el caso contrario a las elecciones nacionales, donde hay diferentes circunscripciones. Aquí los partidos nacionales, los partidos presentes en el territorio nacional como PP, PSOE, Izquierda Unida, UPyD y otros, suelen tener candidatos porque solo hay una circunscripción, y los partidos nacionalistas lo suelen tener bastante complicado, hasta tal punto que hay una asociación de partidos nacionalistas entre los vascos, catalanes y tal, para intentar sacar eurodiputados. Esto es lo que Izquierda Unida siempre ha demandado, porque las circunscripciones electorales a las elecciones nacionales realmente casi todos los votos se los llevan PP y PSOE, casi todos los diputados PP y PSOE, a pesar de tener, por ejemplo, no sé si en estas elecciones o en las anteriores, a Izquierda Unida un diputado le costó 900.000 votos, mientras que a partidos nacionalistas como Convergencia y Unión o el PNV le costó 300.000 votos. Había una disparidad grandísima. Esto, sin embargo, no pasa en estas elecciones. Y luego todos los partidos, el Partido Socialista, Izquierda Unida, el PP, están integrados dentro de otros partidos dentro del Parlamento Europeo. Concretamente el de Izquierda Unida es la Izquierda Verde Nórdica y la Izquierda Unitaria Europea, y su candidato a presidir la Comisión Europea es Alexis Tsipras, el candidato por así decirlo, de la Izquierda Unida en Grecia, que es una persona que ha tenido bastante relevancia allí en Grecia. El candidato del PP creo que es Juncker, si no me falla del PP europeo, y el de los socialistas es Schulz, que creo recordar que es el presidente del Parlamento Europeo. Entonces realmente es curioso que aunque nosotros aquí votemos a Elena Valenciano o a Arias Cañete o a Willy Meyer o al resto de candidatos, pero realmente indirectamente estamos votando a unos posibles candidatos europeos. Yo entiendo que parece complejo cuando uno lo explica, y seguro que los oyentes ahora no lo van a coger, pero quería con esto explicar que son diferentes a las elecciones nacionales en este caso, y la importancia y la relevancia que tiene para nosotros, para todos los ciudadanos europeos, el votar en estas elecciones, aunque pasen más desapercibidas que la gran mayoría. Fernando, falta a lo mejor un poquito de conciencia, de sentirnos, de creernos más europeos, pero yo creo que los paduleños poco a poco se están acostumbrando a que obras, a que arreglos, a que cosas nuevas que vienen a nuestro pueblo
si leemos la letra pequeña o la letra mediana de esas vallas publicitarias, aparece con fondos europeos, ¿no? Uh-huh. Sí, hay a través del Ministerio de Administraciones Públicas y a través de la Dirección General que se encarga en la Comisión Europea de los fondos FEDER, pues se distribuyen estos fondos en los diferentes estados que conforman la Unión Europea. Son fondos, como se llaman, son los fondos estructurales, y tienen la intención o tienen el objetivo de subir, por así decirlo, el nivel económico de todas las regiones que conforman la Unión Europea. Por eso hay regiones tipo 1 a los que las inversiones del Fondo FEDER son más sustanciales, regiones de tipo 2, etcétera, etcétera. Ahora mismo nosotros en Andalucía somos región FEDER, creo que vamos a pasar, y si no lo somos ya, región 2, Extremadura y Canarias región 1, creo que eran, si mal no recuerdo. Todo esto lo que intenta es que converjamos a nivel económico todos los territorios de la Unión Europea, y es cierto que muchas de estas ayudas vienen de la Comisión Europea. Fernando, esta composición del Parlamento Europeo, en el que efectivamente hay 54 eurodiputados españoles en estos 5 últimos años, como muy bien has dicho, es una composición de derechas. La gente de Izquierda Unida está luchando porque la cosa se torne y cambie hacia la izquierda. ¿Qué propone Izquierda Unida con Willy Meyers? El principal problema de los andaluces, de los paduleños, de los españoles y de Europa entera es el empleo, es la economía. ¿Qué va a hacer el Parlamento Europeo por mejorar la economía y que aumente el empleo en caso de que triunfe la izquierda a la que tú de alguna forma representas? Ajá. Pues para hablar y que la gente se vaya acostumbrando en términos europeos, la izquierda unitaria europea y la izquierda verde nórdica, que es nuestro grupo parlamentario en el Parlamento, ha desarrollado un manifiesto, ¿no?, que le han llamado el manifiesto de la izquierda europea: reconstruir Europa para escapar de la austeridad. Nuestro principal objetivo es luchar contra los programas de austeridad. Entonces tenemos varios aspectos que consideramos que están en el centro de la cuestión, y es que desde el inicio de la Unión Europea todo lo que se ha venido haciendo son tratados sustentados con base económica y menos social. En lo último se ha intentado dar un carácter más social, pero siempre ha estado el trasfondo principal, el leitmotiv, por decirlo de algún modo, de todos los tratados, es la economía, ¿no? Entonces nosotros proponemos, primero, reestructurar la deuda pública de las naciones, reestructurar cómo funciona el Banco Central Europeo. Como todos sabemos, el Banco Central Europeo es una institución europea, pero que tiene prohibido prestar dinero a los gobiernos de las naciones, con lo cual, y los españoles lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo y lo sufriremos todos estos años hasta que terminemos de pagar la deuda, que ya alguien por ahí dice que es imposible pagar. Para el año que viene me parece que son 40.000 millones de euros de los presupuestos nacionales. Nosotros lo que proponemos es que el Banco Central Europeo preste dinero directamente a los estados. Hasta ahora hay una prohibición expresa, y el Banco Central Europeo lo que hace es que el Banco Central Europeo saca dinero, los bancos privados cogen ese dinero y, como todos ya lo sabemos, lo han cogido al 0%, al 1%, y compran deuda estatal al 6%, con lo cual los bancos se convierten en meros intermediarios que tienen un margen del 5% de miles de millones de euros que están arrastrando a la precariedad absoluta, a los servicios sociales en general y a los educativos. Entonces, nuestro primer caballo de batalla sería la reestructuración de la deuda pública, la reestructuración de los planes de austeridad y el cambio de las funciones del Banco Central Europeo, aunque hubiera que aprobar un nuevo tratado.
que proponemos un nuevo modelo de desarrollo ecológico en consonancia con un desarrollo de la economía en consonancia con el medio ambiente, que los ciudadanos tengan más poder y sean más partícipes de las instituciones de la Unión Europea, una Europa social que luche por un trabajo decente, por una sanidad pública, para que todo el mundo tenga derecho a una educación digna y laica, para garantizar el acceso a los bienes comunes, por los derechos sociales y la atención a las personas con discapacidad, por los colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, por los derechos de la mujer, de los inmigrantes, de la cultura, para las personas discapacitadas y por los derechos de las personas mayores. También buscamos un mercado justo. Actualmente, y en la mayoría de todos los ciudadanos lo desconoce, estamos negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sería la zona de libre comercio más grande del mundo. Prácticamente creo que sería la zona de libre comercio que contendría o en la cual quedaría recogió el 50% del comercio de bienes y servicios a nivel mundial, la cual, luego si tuviéramos más tiempo podría hablar de ella. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos va a suponer cambios drásticos en multitud de normativas, estándares y aranceles con respecto a la Unión Europea. Y esto se está negociando de espaldas a los ciudadanos, y lo que Izquierda Unida propone es que este tratado se refrende por parte de los ciudadanos. Y para finalizar, lo que queremos es una Europa en paz, y entendiendo paz como el descanso y el sosiego, no solo la lucha, sino el descanso y el sosiego de todos los ciudadanos de la Unión Europea, evitando estos planes de austeridad que han acabado y van a acabar con mucha gente en la Unión Europea, por desgracia, convirtiéndose, como alguno de mis compañeros ha dicho ya, en prácticamente delitos de genocidio. Es una economía que probablemente no ahora, pero dentro de 100 años, cuando seamos más conscientes, pues a alguien probablemente podríamos juzgarlo por genocidio a través de la economía. A Willy Meyers precisamente le gusta la palabra referente a esta cuestión de la austeridad, le gusta emplear austericidio. Sí. Una palabra que utiliza mucho Willy Meyers. Fernando, estás tratando todos y cada uno de los asuntos que son primordiales, fundamentales para que las cosas vayan bien, para que las cosas mejoren. España tradicionalmente ha sido un país que ha mirado al campo. Nosotros, en Padul, en Granada, durante un tiempo miramos para otro lugar y no han ido las cosas nada más que regular, ¿no? Estamos viendo que el campo sigue siendo y tiene que ser el futuro, es fundamental. ¿Cómo trata la Unión Europea al campo andaluz, al campo granadino, al campo del Padul? Bueno, todos sabemos que gran parte del presupuesto de la Unión Europea va para lo que se denomina la PAC, la Política Agraria Común, y en las últimas negociaciones de la Política Agraria Común, aunque el Gobierno nos haga creer que hemos salido beneficiados, a nuestro parecer hemos salido bastante perjudicados. Con respecto a cómo podría Izquierda Unida o la Izquierda Unitaria Europea, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Unión Europea, estar alineado con los intereses de los paduleños, pues tendría que decirle que está alineado completamente. Está alineado incluso, aunque muchas veces pensamos o solemos creer, ¿no?, que la gente que tiene mucha tierra y tal, pues suele venir de familias más conservadoras, ¿no?, que tal vez votarían a otra opción. Pero aquí en latifundio, sobre todo en Granada, hay partes de Andalucía que sí existen son más latifundistas, pero en Granada concretamente el latifundio no es que sea muy extenso. Izquierda Unida lo que propone en el reparto de los fondos de la PAC y en la ayuda es que primero se tengan en consideración criterios sociales de cómo se deben repartir esas ayudas, que se tengan en consideración criterios medioambientales, que cuidemos que esas ayudas vayan directamente relacionadas con personas o con agricultores que sean capaces de cuidar a la vez que cultivar, que cuidar nuestro entorno.
digamos que iríamos por la línea de una agricultura sostenible, la cual, por supuesto, podría ser que en algunos casos sea menos productiva, y para eso debería estar la PAC, para cuidar a los que producen un poco menos, pero porque lo están haciendo mejor o porque son minifundistas, porque hay poco territorio, pero estructuran económicamente las comarcas. Esa sería, digamos, los agricultores objetivos de la política de Izquierda Unida. ¿Cuáles son los agricultores objetivos actuales? Pues por la Duquesa de Alba, gente con miles de hectáreas, donde todas las subvenciones van en función de la producción, o todas las funciones, o las ayudas van en función del número de hectáreas, y al final son gente a las que les compensa en algunos casos poco cultivar las tierras. Entonces, el planteamiento referente a la PAC de Izquierda Unida es completamente el contrario que existe en la actualidad. Nosotros, y vuelvo a recalcar, lo que pretendemos es estructurar económicamente las comarcas agrarias y defender una agricultura sostenible, con lo cual todos los agricultores del Padú, de Granada, y a la inmensa mayoría de los agricultores de verdad, de los que se podrían llamar agricultores de verdad de Andalucía, estarían alineados con los intereses o con los objetivos que defiende Izquierda Unida, incluso a pensar de que algunos de ellos tuvieran una ideología conservadora, que yo algunas veces me he encontrado con personas, con agricultores que no esconden su ideología, y realmente hablando con ellos, pues muchas veces les he demostrado cómo precisamente pues partidos conservadores como el PP iría en contra, a nivel agrario, en contra de sus propios intereses como agricultor. Muy bien. Fernando, tenéis un candidato de Izquierda Unida con un apellido alemán, Willy Meyer. Háblanos de este señor. Sí, bueno, Willy Meyer, ya había comentado un poco antes, Willy Meyer es un candidato, es alemán, oriundo de Alemania. Su padre se unió al ejército de la República para luchar contra el fascismo, contra la dictadura aquí en España. Fue apresado, etcétera, etcétera. Y la madre y él se vinieron a vivir a España, y de ahí que se enroló en Izquierda Unida, y creemos que por nuestra parte es un candidato que ya de por sí es, por decirlo de algún modo, internacional, y que nos vemos bastante muy bien representados, el mejor candidato que podríamos tener para representarnos en la Unión Europea, y hablar de tú a los alemanes, que lo podría hacer cualquier español, por supuesto, o cualquier miembro de Izquierda Unida, pero hablar de tú a los alemanes y evitar que el gobierno de la Unión Europea se convierta en los intereses de Angela Merkel. Muy bien, estamos hablando aquí en la radio con Fernando Alguacil, es concejal por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Padul, a quien hemos invitado hoy a que hable de las elecciones europeas, de la cita que tenemos todos con las urnas este domingo, y aparte de hablar de la importancia que tiene participar en las mismas, Fernando nos ha hablado de otros temas que son muy importantes y que lleva, por supuesto, su partido Izquierda Unida, y que defenderá, por supuesto, el candidato al que hacíamos referencia, Willy Meyer. Pero me imagino, Fernando, que tú este domingo invitas a que la gente vaya y vote por vuestro grupo, por Izquierda Unida, porque tenéis ese programa y tenéis esas ideas con las que mejorar Europa y, en definitiva, mejorar España, Andalucía, el Valle del Lecrín y el Padul. Tienes 5 minutos, que son los últimos de este programa, para que te dirijas a la gente del Padul, a los que nos están escuchando, y digas aquello que te parezca oportuno. Adelante. Vale, bueno, muchísimas gracias otra vez por ofrecernos esta oportunidad. Me gustaría gastar parte de estos 5 minutos en darle las gracias a los medios de comunicación, porque sin ellos se nos haría difícil o más difícil esta tarea, y en concreto a Radio Padul, que ha cedido además gustosamente para que llevemos nuestra idea a los ciudadanos. Dicho esto, quería empezar comentando que la conformación de los partidos políticos en la Unión Europea, como he explicado, es un poco compleja, pero hay que tener en consideración dos aspectos. El PSOE
y el PP a nivel europeo son el Partido Socialista Europeo y el PP Europeo, los partidos socialdemócratas europeos y PP Europeo. Hay un detalle, y es que del 73 al 76% de las ocasiones votan lo mismo en el Parlamento Europeo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tanto el PP como el PSOE, aunque aquí en España mantengan un discurso artificialmente enfrentado, que por cierto solo está basado en un programa nacional y no un programa europeo, como debería de ser, aunque tengan este discurso artificial, luego en la Unión Europea en el 73% de las ocasiones votan y hacen lo mismo. No estoy diciendo, cuidado, pues no quiero que se ofendan los votantes del Partido Socialista, que el PSOE sea igual que el PP. Pero lo que sí digo y mantengo con datos objetivos es que el PSOE y el PP votan lo mismo, o sea que el PSOE vota lo mismo que el PP. Por tanto, para la gente que se sienta afín con la izquierda tradicional, para la gente que luche contra el austericidio, para la gente que busque una Europa más verde, una Europa más justa y más social, una Europa donde pongamos las instituciones al servicio de los ciudadanos europeos, donde el Banco Central Europeo preste dinero a las naciones y no se los preste a los bancos para que estos a su vez se los preste a las naciones, donde la política agraria común vaya a transformar la economía de las regiones y de las comarcas y no esté pensada como Arias Cañete, que es un terrateniente, para los terratenientes. Por todas estas cuestiones, por una Europa social, por una Europa del trabajo digno, por una Europa de la educación, para defender los derechos de las personas discapacitadas, para defender una Europa con un sistema sanitario justo y equiparable al mejor de todas las naciones europeas. Por todo esto, yo creo que la mejor opción, en mi punto de vista, los ciudadanos tienen que informarse y yo prácticamente diría o los obligaría a que se informaran, porque seguro que va a salir beneficiado Izquierda Unida. Por eso les pediría el voto para Izquierda Unida, para todos los ciudadanos que luchen por todos estos aspectos que yo entiendo que son de justicia mínima. No estamos ya casi en un programa de máximo, estaríamos en un programa de mínimo: derecho a la salud, a la educación, a la justicia económica, a la justicia social en general. Por todo esto pediría que votaran a Izquierda Unida. A toda la gente que se sienta afín a la izquierda, incluso invitaría a la gente del Partido Socialista que esté descontenta con el Partido Socialista, porque creo que el Partido Socialista ha virado al centro y puede ser que haya gente dentro del Partido Socialista que no se sienta a gusto. Pues la invito a que entre a Izquierda Unida y que se sienta de izquierda, y a la gente que, siendo de otra condición política, entienda que la mejor o la fuerza que más puede defender todos sus intereses es Izquierda Unida. Yo, desde mi punto de vista, para el que esté pensando, la persona, y para terminar, que esté pensando en la educación, que esté pensando en el medio ambiente,